Si no fuera por tu casa, ni siquiera te necesitaríamos aquí. Esa fue la frase. No un grito, no una pelea, no una traición evidente. Solo una frase, dicha como quien comenta el clima, mientras servía el café. Elena lo dijo con la taza, en la mano, sin mirarme, sin elevar el tono, como si yo ya no fuera más que un mueble viejo al que nadie se atreve a tirar, solo por lástima. Y yo sonreí, no porque me hiciera gracia, sino porque, en ese momento exacto, supe lo que iba a hacer. Supe que esa casa ya no era un hogar, que las paredes que había llenado de fotos, las cortinas que yo misma cosí, los muebles restaurados con Alfredo, todo eso ya no me pertenecía. Estaban esperando que muriera para no tener que fingir más, pero yo no les daría ese gusto. A la mañana siguiente, hice lo que jamás pensé que haría, y lo que vi en el rostro de mi hija fue más que arrepentimiento. Fue miedo. Pero eso viene después. Todo comenzó unos días antes, en una de esas tardes tranquilas donde la luz entra sesgada por la ventana del comedor. Dorada, polvorienta, como en las fotos antiguas. Había olor a pan tostado y lavanda. Antonia estaba en el jardín, descalza, leyendo. Matías hablaba por teléfono en la cocina, con esa voz baja que usa cuando cree que nadie lo escucha. Elena me ofrecía un pedazo de bizcocho que yo misma había horneado, como si me hiciera un favor. Todo parecía normal, pero no lo era. Yo debía haber notado la manera en que Elena evitaba mi mirada cada vez que hablábamos de cosas del pasado. Cómo cambiaba de tema cuando mencionabais a Alfredo, o cuando hablábamos del futuro, y decía frases como «ya veremos» o «eso se resolverá solo». Frases que en otra época me habrían parecido inofensivas, pero no ahora, no después de escucharla hablar con Matías en la habitación de huéspedes, creyendo que nadie más estaba en casa. «Ya está vieja, Matías, no sabe lo que firma», decía Elena. «No le queda tanto. Y si no actuamos ahora, después va a ser más complicado». No supe si llorar o reír. Mi propia hija, la que llevé en el vientre, la que cuidé cuando tenía fiebre a las 3 de la mañana, la que defendí incluso cuando Alfredo decía que era demasiado consentida. Esa misma Elena estaba planeando deshacerse de mí, y lo peor es que Matías no la detenía. Al contrario. Pero necesitamos pruebas, Elena. No es tan fácil. Tiene sus papeles en regla. Hay que buscar una manera de que parezca que no puede manejar sus asuntos. Y ahí lo supe. Querían incapacitarme legalmente, quitarme la casa, arrinconarme en un rincón de alguna clínica, lejos, invisible, mientras ellos se repartían lo que quedaba, de mí. Fue esa noche que recordé a Raúl, amigo de Alfredo desde la universidad. Siempre leal, siempre discreto. Años atrás, nos había ayudado con la compra de la casa, con la herencia del padre de Alfredo. Yo sabía que podía confiar en él. Lo llamé al día siguiente. «Regina», dijo con esa voz pausada de quien ha visto demasiado. «No me gusta lo que estás insinuando, pero te creo. Ven a verme y trae todo lo que tengas». Comencé a recolectar todo: papeles, contratos, testamentos, fotografías, facturas. Me di cuenta de que había muchas cosas que estaban desapareciendo. Cajas que yo había guardado en el altillo ya no estaban. Carpetas con documentos habían sido revisadas. Hasta mi diario lo habían leído. Lo confirmé una tarde en la que Elena me miró fijo y dijo: «No deberías escribir cosas que puedan malinterpretarse, mamá. A tu edad, una palabra mal escrita puede parecer delirio». No respondí. Solo asentí con la cabeza, y esa misma noche cambié la cerradura del armario donde guardaba todo lo importante. Me convertí en una mujer invisible. Dejé de hablar de mí, de mis planes, de mis recuerdos. Comencé a escuchar más, a fingir,
a dejar que creyeran que me estaba apagando, que me perdía en pensamientos sin sentido. Incluso fingí olvidar algunas cosas a propósito, para que bajaran la guardia. Mientras tanto, Raúl y yo trabajábamos en silencio. Me ayudó a tal actualizar el testamento, a vender discretamente una propiedad que Alfredo me había dejado en el sur, a abrir una nueva cuenta bancaria a la que solo yo tenía acceso, a transferir el título de la casa a un fideicomiso que Elena ni siquiera sabía que existía. Pero todo eso debía hacerse sin levantar sospechas. Y fue Antonia quien me dio la pista más clara de que el tiempo se agotaba. Una noche, entró a mi cuarto con una taza de leche caliente y me dijo en voz baja: «Mamá y papá dicen que te estás volviendo loca, pero yo sé que no. Yo te escucho, abuela». Me temblaron las manos. Antonia era mi niña, mi pedacito de verdad en medio de ese teatro. La abracé fuerte y supe que lo hacía no solo por mí, sino por ella. Al día siguiente, Elena organizó una cena. Dijo que era para celebrar en familia. Invitó a Matías, obviamente, y trajo una botella de vino costoso que yo no había visto nunca. Se vistió como si fuese a recibir a un ministro. Todo era sonrisas forzadas, brindis vacíos, miradas cargadas. Y en medio de todo, soltó la frase, esa frase: «Si no fuera por tu casa, ni siquiera te necesitaríamos aquí». Matías no dijo nada. Antonia bajó la mirada y yo sonreí. No dije una palabra. Solo pensé: ya está. Ya no necesito más pruebas. Ahora es mi turno. Esa noche, después de escuchar esa frase, no dormí. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando el pasillo a oscuras, escuchando el tic-tac del reloj del comedor que Alfredo había colgado hacía tantos años. Pensaba en todo lo que había entregado. Las veces que pospuse mis propios sueños para cuidar de Elena, los turnos dobles que tomaba cuando Alfredo enfermó, las cenas en silencio cuando ya nadie agradecía el esfuerzo. Pensaba en la casa, en cómo cada rincón tenía algo de mí. Esa grieta en la pared del pasillo que apareció cuando Antonia aprendía a correr. La mancha en la alfombra que nunca salió después del cumpleaños número 8 de Elena. El armario donde escondí cartas de amor que Alfredo me escribió cuando aún no nos habíamos casado. Y ahora, esa casa era su excusa para mantenerme viva. Un estorbo útil, si no fuera por tu casa. Como si yo fuese un adorno heredado que nadie se atreve a tirar, solo por protocolo. Pero lo que Elena no sabía era que ya no era su casa. Raúl y yo habíamos cerrado todo. Legalmente, la propiedad ya no estaba a mi nombre directo. Estaba protegida, blindada. Elena no podría reclamar nada sin pasar por mí. Pero eso no era suficiente. Necesitaba más. No solo defenderme. Quería exponerlos. Quería que el mundo viera lo que habían hecho. Que no pudieran seguir fingiendo. Fue entonces cuando Antonia me dio la llave que faltaba. Una tarde, mientras hacíamos galletas juntas, me dijo: «Abuela, mamá dice cosas feas de ti cuando estás en el jardín. Y papá graba las llamadas que haces». Me congelé. «¿Qué tipo de cosas, mi amor?» «Dice que vas a terminar en un lugar con otras señoras que no se acuerdan de nada y que ella va a poder hacer lo que quiera con la casa». Me arrodillé frente a ella. Le tomé las manos. «¿Tú me crees, Antonia?» Ella asintió con lágrimas en los ojos. «Yo sé que tú no estás loca, abuela. Yo sé». Fue ahí cuando decidí actuar. Pero no como Elena esperaría. No con gritos ni con reproches. No con súplicas ni con drama. Lo haría a mi manera. Silenciosa, precisa, definitiva. Pasé los días siguientes fingiendo debilidad. Dejé la estufa encendida a propósito. Puse la leche en la alacena. Hice como que confundía los días. Todo para que Elena se sintiera confiada. Para que bajara la guardia. Y funcionó. Una mañana la encontré en el estudio revisando papeles que no le pertenecían. No sabía que la cámara que Antonia me había ayudado a instalar en secreto
Estaba grabándolo todo. «¿Qué haces ahí?», le pregunté con voz suave. «Buscando los recibos del gas. Dijiste que no los encontrabas, ¿recuerdas?». Mentía sin pestañear. Sonreí. Fingí confusión. La dejé seguir. Cada noche revisaba los videos. Grabé conversaciones, tomé fotos, guardé copias de todo. Incluso grabé una llamada en la que Matías decía: «Si firmamos esos papeles, en 2 semanas ya no podrá decidir nada, ni su nombre podrá usar sin autorización médica». Era suficiente. Con Raúl armamos un expediente completo, fecha por fecha, documento por documento, hasta los posts en redes sociales que Elena publicaba con frases como «La vejez no es excusa» para manipular, estaban guardados. El siguiente paso fue desconectarme. Literalmente, eliminé mis redes sociales, cerré cuentas, cambié números. Vendí discretamente unas joyas que Alfredo me había regalado y que aún guardaban valor. Puse todo en una maleta pequeña, la misma que llevé cuando me casé con él, y esperé el momento adecuado. Ese momento llegó un viernes. Elena organizó otra cena, esta vez con más vino. Matías trajo una carpeta que no se molestó en esconder. Antonia estaba extrañamente callada. La conversación giraba en torno a temas legales, pero disfrazados de preocupación. «Mamá, necesitamos hablar de tu futuro», dijo Elena sin rodeos. «No es sano que vivas sola. No puedes manejar una casa entera a tu edad. Pensamos que lo mejor sería que estuvieras en un lugar donde puedan cuidarte». No respondí. Matías abrió la carpeta. «Aquí tenemos unos formularios. Solo es para evaluar. Nadie te está obligando». Mentira tras mentira. «¿Y qué pasa con esta casa?», pregunté con voz suave. «La vamos a mantener por ti», dijo Elena sin mirarme. «No te preocupes», mentían. Todo el cuerpo les gritaba la verdad. «¿Y Antonia?», pregunté. «Va a estar bien, mejor que ahora». Entonces supe que había llegado la hora. Me levanté con calma. Fui al dormitorio. Tomé la maleta. Volví al comedor. Elena frunció el ceño. Matías se puso tenso. «¿Qué haces, mamá?». «Lo que debería haber hecho hace años», dije. Y salí por la puerta, sin gritar, sin llorar. Me fui. No al azar, no al vacío. Me fui a un apartamento pequeño que había alquilado bajo otro nombre, con ayuda de Raúl. Tenía todo lo que necesitaba: luz, silencio y una tetera que aún silbaba como las de antes. Durante días no supieron nada de mí, hasta que llegó la carta. La recibieron con un mensajero. Elena la abrió y encontró, punto por punto, todo lo que habían dicho, grabado, documentado, archivado. Las pruebas, las fechas, los videos, los audios, la venta de la otra propiedad, el cambio en el testamento, la transferencia de la casa, todo legal, todo irreversible. Antonia me escribió al día siguiente. Vi cómo se puso mamá. Gritó, rompió cosas, pero yo solo quería decirte gracias. Sonreí. Había empezado el final. Esa mañana, después de la carta, el silencio fue absoluto. Me imaginé la escena con claridad. Elena abriendo el sobre con ese gesto tenso que heredó de Alfredo. Matías detrás de ella, cruzado de brazos, intentando mantener la compostura. Y Antonia, quieta, observando. Ella siempre observaba. No hubo llamadas, no hubo mensajes, solo un vacío denso, como la calma que precede a una tormenta. Raúl me había dicho que sería así, que primero llegaría la negación, luego la furia, después las amenazas. Y tenía razón. 3 días después, alguien golpeó la puerta de mi nuevo apartamento. No abrí. Volvieron esa misma noche. Escuché la voz de Elena al otro lado. «Mamá, Regina, abre».
Tenemos que hablar. Tenía la voz rota. Casi desesperada, me quedé sentada, inmóvil, con la tetera silbando de fondo. El vapor se mezclaba con la luz cálida del atardecer. No dije una palabra. Solo esperé a que se cansaran. La segunda carta ya estaba lista. Era más corta, más precisa. Un párrafo bastaba para dejar claro que todo intento de contacto debía ser legal y que cualquier violación sería documentada. La envié al día siguiente. Después de eso, vino el ataque digital. Matías publicó en su perfil una foto mía con Antonia, acompañada de un texto cargado de manipulación emocional. A veces, quienes más amamos son quienes más nos dañan. No se trata de dinero, sino de dignidad. Oraciones para mi familia. Lo archivé. Elena compartió un video hablando sobre la difícil tarea de cuidar a un padre anciano que se niega a aceptar ayuda. Ni siquiera usó mi nombre. Solo hablaba de ella, como si yo ya no fuera persona. Lo grabé también. Me dolía, sí, ver cómo distorsionaban la historia, cómo intentaban ganar simpatía mientras apuñalaban mi memoria. Pero no respondí. No entré en su juego. Cada publicación era una piedra más en el muro que estaban construyendo para aislarse de la verdad. Y entonces llegó Antonia. Apareció un miércoles, justo cuando la lluvia golpeaba los cristales como si quisiera entrar. La vi desde la ventana. Llevaba su chaqueta roja y una mochila colgando floja del hombro. Abrí la puerta sin preguntar. ¿Puedo quedarme un rato?, dijo. Solo asentí. Se sentó en el sillón del rincón, el que Alfredo solía usar para leer. Sacó una libreta y empezó a dibujar. No preguntó nada, no explicó nada. Solo estuvo ahí, conmigo. Y ese silencio fue más reparador que cualquier disculpa. Después de unos minutos dijo: «Mamá y papá están diciendo que te fuiste porque no quieres a nadie». La miré. Sus ojos estaban tranquilos, pero tristes. «¿Y tú qué piensas?» «Yo pienso que te fuiste porque ya estabas cansada de que nadie te viera. Y que estás más viva que nunca. Esa noche cocinamos juntas. Ella peló papas mientras yo preparaba sopa. Reímos con cosas pequeñas, con los gestos torpes del gato callejero que a veces se asomaba por la ventana, con la historia de cómo Alfredo una vez confundió azúcar con sal y arruinó una receta entera. Fue nuestra tregua, nuestro pequeño refugio. Pero también fue una chispa, porque al día siguiente, Antonia publicó una foto, solo una. Era un dibujo, mi rostro con líneas suaves pero firmes, y una frase debajo. Ella no está loca, solo estaba cansada de fingir, que no veía. La imagen se viralizó entre sus amigos, luego entre otros, y en pocos días, las personas empezaron a preguntarse qué estaba pasando en esa familia que parecía tan perfecta. Elena reaccionó con furia. Me envió un correo frío, casi clínico. Amenazó con demandarme por alienación familiar y manipulación de menor. Lo imprimí. Lo guardé en la carpeta. Raúl me llamó ese mismo día. «Van a intentar ensuciarte por todos lados, Regina. Pero cada palabra que ellos dicen los hunde más. Ya tenemos todo. Solo falta el cierre». «¿Y cuándo será ese cierre?» «Cuando tú decidas. Esto ya no es una guerra. Es un entierro». Esa noche tomé una decisión. Convocaría a Elena y Matías, en mi terreno, con mis reglas, sin testigos, sin cámaras, solo una última conversación, no para reconciliación, sino para que escucharan por primera vez en años lo que nunca se atrevieron a enfrentar. Los cité en la casa antigua, la misma donde se originó todo, donde empezó la grieta. Llegaron puntuales. Elena con rostro tenso, Matías con los labios apretados. No saludaron, no preguntaron cómo estaba, solo se sentaron en la sala,
como si esperaran instrucciones. «Gracias por venir», dije. «No tenías derecho a desaparecer así», soltó Elena de inmediato. «Nos dejaste expuestos. Nos ridiculizaste». La miré fijamente. Lo único que hice fue mostrar lo que ya eran. «Yo no inventé nada», Matías bufó. «¿Y crees que esto es justicia? ¿Arruinar tu propia familia?» «No arruiné nada. Solo quité la máscara». Se hizo un silencio espeso. Entonces les mostré la carpeta. Les leí cada transcripción. Les mostré cada audio, cada publicación, cada intento de internarme sin justificación médica, cada frase cruel, cada mentira. No grité, no lloré, solo hablé. Y cuando terminé, Elena ya no podía sostenerme la mirada. Matías fingía indiferencia, pero sus manos temblaban. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó ella finalmente. «Nada». «Entonces, ¿por qué todo esto?». «Porque no soy invisible». Me levanté. «Esta casa ya no les pertenece. Esta historia tampoco. Pueden seguir con sus versiones, con sus teatros, pero no voy a estar más ahí». Para aplaudirles desde la sombra, fui a la puerta. Se terminó. Salieron sin responder. Esa fue la última vez que los vi. Después de aquella última conversación en la casa antigua, el silencio volvió. Pero esta vez no fue una tregua. Fue una rendición. No de mi parte, de ellos. Elena no volvió a buscarme. Matías borró todas sus publicaciones. No hubo más videos, ni indirectas, ni correos con amenazas mal disfrazadas de preocupación. Pero esa calma no me tranquilizaba. La conocía bien. Era la calma del miedo, la de quien se sabe expuesto y empieza a moverse en las sombras para salvar lo que aún puede. Yo no bajé la guardia, no después de todo lo vivido, porque sabía que lo más peligroso de ellos no era el odio, sino la desesperación. Antonia seguía escribiéndome de vez en cuando, mensajes breves pero llenos de vida. Me mandaba fotos de sus dibujos, pequeñas anécdotas del colegio, y una vez incluso me escribió: «No sé si me parezco a ti, abuela, pero cuando camino sola y no tengo miedo, siento que sí». Guardé ese mensaje en mi caja de madera, la misma donde Alfredo solía guardar las cartas que me escribía cuando viajaba. Raúl, por su parte, se convirtió en una especie de sombra protectora. Nos reuníamos 2 veces por semana en una cafetería discreta, siempre en mesas al fondo, donde nadie pudiera escucharnos. Él me mantenía al tanto de los movimientos legales, de las maniobras que Matías intentaba a través de su contacto en la notaría, de los rumores que empezaban a circular en ciertos círculos sociales. «Han intentado convencer a una jueza, amiga de Matías, para que declare que no estás en tus facultades mentales», me dijo una tarde. «Pero ya tenemos pruebas de todo. Audio, videos, testigos. Lo que intenten ahora será inútil». «Lo sé», respondí mientras revolvía mi té de menta con calma. «Pero quiero que quede registrado. Todo, incluso su derrota». Fue entonces cuando surgió la idea del documento final. Un testamento, sí, pero también una memoria. Una pieza legal que no solo repartiera bienes, sino que contara mi verdad. No como víctima, sino como mujer. Como madre, sí, pero sobre todo como persona que decidió dejar de callar. Lo escribí a mano durante varias noches, con letra firme, sin tachones. Cada párrafo tenía un peso emocional que me obligaba a respirar hondo antes de seguir. Empecé así: «Me llamo Regina. Y durante mucho tiempo creí que amar significaba soportar, que cuidar era ceder, que ser madre era desaparecer». Hasta que un día me miré al espejo y no supe quién era. Esta es la historia de cómo volví a encontrarme. Raúl lo leyó en silencio. Cuando terminó me miró con los ojos vidriosos. «Esto va a dolerles más que cualquier juicio», dijo. «No es para hacerles daño. Es para que,
por una vez, en mis miecins, sus vidas, escuchen sin poder interrumpirme. Lo registramos con notario, con firma, con copia en digital y papel. Todo quedó sellado, intocable. Luego vendí la casa antigua. No se lo dije a nadie, solo lo hice. La vendí a una pareja joven que esperaba su primer hijo. Ella lloró cuando entró al cuarto que había sido de Antonia. Me dijo que podía imaginar los cuentos antes de dormir, las risas, las carreras por el pasillo. Y por primera vez en años, sentí que aquella casa tendría una historia digna, no perfecta, pero limpia. Transferí el dinero a una cuenta nueva, a nombre mío y de Antonia, bajo una cláusula de protección. Si algo me ocurría, solo ella podría acceder a él. Lo hice no por venganza, sino por reparación. Había terminado de atar cada cabo cuando llegó el contraataque. Una demanda. Elena me acusaba de abandono emocional, de manipulación de menores, de alienación familiar. Usaba frases que jamás dije, tergiversaba eventos, presentaba testimonios de conocidos suyos. Todo un espectáculo patético disfrazado de legalidad. Raúl sonrió cuando lo vio. Se acaban de cavar su propia tumba. Respondimos con un dossier de más de 100 páginas. Capturas de pantalla, audios, videos, testigos, el informe de mi terapeuta. Y mi testamento manuscrito, con cada línea respaldada por fechas, contextos, hechos. La audiencia se programó para dentro de 2 meses, y en ese tiempo, ellos intentaron todo. Llamadas, llorando, cartas con letra temblorosa que intentaban despertar lástima, incluso un video de Matías diciendo que, si algo me pasa, que se sepa que la amé como a una madre. Pero yo ya no era la misma. No abrí cartas, no vi videos, no respondí llamadas, no porque estuviera cerrada al perdón, sino porque entendí que el perdón no se pide con lágrimas falsas. Se construye con hechos. Una tarde, mientras tomaba té en el balcón, Antonia llegó sin avisar. Traía una libreta en las manos. «¿Puedo leerte algo?» Asentí. Abrió la libreta y empezó. Ella no gritaba, pero su silencio era un eco que rompía muros. No se vengó, pero su justicia dejó cicatrices. No se fue, pero hizo que nadie más pudiera quedarse. Mi abuela no huyó, se eligió. Me tembló la taza. No pude evitar llorar. ¿Lo escribiste tú? Sí, para la escuela. Teníamos que hablar de una mujer valiente. Me abrazó. Ese momento fue mi veredicto. Ya había ganado. La sala del juzgado era más fría de lo que imaginé. No por la temperatura, sino por la ausencia de humanidad. Las paredes grises, la luz fluorescente que no perdonaba las ojeras ni las arrugas, el murmullo constante de papeles moviéndose, como si las palabras pudieran borrar años de silencio. Me senté en la segunda fila, justo detrás de Raúl. Él giró levemente el rostro y me dedicó una mirada serena, como si dijera sin decir: «Estamos listos». Llevaba ese maletín negro de cuero que pertenecía a Alfredo. Me estremecí al verlo. No por nostalgia, sino por certeza. Porque, de alguna forma, él también estaba allí, observando. Elena entró poco después, vestida de gris claro, con un pañuelo de seda que no combinaba con su rostro endurecido. Matías la seguía de cerca, como un perro que teme perder el hueso. Se veían agotados. No como quien ha trabajado duro, sino como quien ha mentido demasiado. No cruzaron miradas conmigo, pero sentí su incomodidad. Era la primera vez que me veían en pie, sin temblar, sin llorar, sin suplicar. Y eso los descolocaba más que cualquier testigo. El juez, un hombre de rostro inexpresivo, de esos que aprenden a leer entre líneas más que en las páginas, abrió la sesión con formalidad. Los abogados hablaron primero. Yo no escuché todo.
No hacía falta. Cada palabra ya había sido dicha en otras versiones, en otras escenas, pero cuando el abogado de Elena mostró una fotografía mía, una donde estoy sentada en el jardín, mirando hacia abajo, con expresión de tristeza, y dijo: «Esta mujer ha manipulado a su hija durante años, ocultándose tras una fachada de fragilidad». Algo se quebró dentro de mí. No de dolor, de lucidez. Era momento de hablar. Raúl se levantó y pidió la palabra en mi nombre. El juez lo concedió. Me puse de pie. Sentí cómo el silencio se tragaba el aire. Caminé hasta el estrado sin apuro. Cada paso era una afirmación. Cada segundo, una reconquista. Me dieron el micrófono. No leí papeles. No usé tecnicismos. Solo hablé. Me llamo Regina. Y durante muchos años me creí invisible. Pensé que cuidar era desaparecer, que amar era ceder, que ser madre era soportar, sin condiciones. Me equivoqué, no porque amar esté mal, sino porque olvidar quién eres para agradar a otros es una forma lenta de morir. Vi los ojos de Elena llenarse de algo parecido al miedo. No por mis palabras, por lo que significaban que no tenía control sobre mí. Me acusaron de manipulación, pero fui yo quien cedió mi firma para que mi hija tuviera su primera casa. Fui yo quien vendió parte de mis joyas para pagar la educación de su esposo. Fui yo quien cuidó de mi nieta mientras ellos se iban de viaje. ¿Dónde está la manipulación? ¿En dar sin pedir? ¿En confiar sin condiciones? Raúl abrió el maletín, sacó un cuaderno. Mi cuaderno. El que escribí a mano, con cada página numerada, firmada y fechada. Lo depositó sobre la mesa del juez, como si fuera una piedra sagrada. «Este documento», dijo, «contiene cada transacción, cada fecha, cada renuncia que hizo mi clienta durante más de 20 años, no como prueba de su generosidad, sino como testamento de su silencio. Hoy ha decidido romperlo». La abogada de Matías intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano. «Continúe, señora Regina. No busco venganza, busco verdad. Porque durante mucho tiempo me hicieron creer que si hablaba, perdía. Que si decía lo que veía, era desleal. Que si defendía lo mío, era egoísta. Pero hoy entiendo que callar me estaba matando más que cualquier enfermedad». Volví a mi asiento. No, temblé, no lloré, solo respiré. El juicio no terminó ese día, pero la sentencia ya estaba dictada en otro plano, en el de la dignidad. Durante las semanas siguientes, las grietas en la fachada de Elena y Matías se hicieron visibles, una por una. Sus redes sociales, antes llenas de fotos familiares perfectas, quedaron vacías. Comentarios preguntando por Antonia. Otros señalando que algo no cuadraba, que esa mujer, yo, no parecía tan monstruosa. El director del colegio de Antonia llamó a Elena para pedir explicaciones sobre un incidente con una profesora. Matías fue citado por la fiscalía por inconsistencias en unas declaraciones patrimoniales. Pequeñas derrotas, pero certeras. Mientras tanto, yo seguía mi vida con una tranquilidad que nunca antes conocí. No por ausencia de conflicto, sino por presencia de claridad. Cada mañana tomaba mi té en el mismo balcón donde Alfredo solía leer el periódico. A veces, sentía que él me observaba desde la silla vacía frente a mí. No como un fantasma, como una afirmación. Una tarde recibí un sobre sin remitente. Lo abrí con calma. Era una hoja escrita a mano, con la letra temblorosa de Elena. «Mamá, no sé si puedas perdonarme, pero he descubierto que en tu silencio había más amor que en todos mis gritos. No te pido que vuelvas. Solo quería que supieras que estoy empezando a entender». No respondí. No porque no sintiera, sino porque algunas respuestas no se dan con palabras, se dan con acciones.
y la mía fue cerrar el sobre y guardarlo en la caja donde estaba el dibujo de Antonia, junto con el mensaje: se eligió, no planeo, borrar a Elena de mi historia. Solo la he puesto en su lugar, como una advertencia silenciosa de lo que pasa cuando el amor se confunde con dominio. Y Matías, bueno, él ya ni siquiera se menciona en las reuniones. Su nombre se ha vuelto una ausencia, un susurro incómodo que nadie quiere pronunciar. A veces pienso que esa es su mayor condena: ser olvidado por quienes intentó controlar. Raúl me visita, cada viernes. Hablamos poco, compartimos silencios. Él sabe que no necesito protección, solo presencia. Y Antonia viene cada fin de semana. Trae cuentos, risas, dudas, heridas. Y en sus ojos veo una versión mía que no se rindió, que siguió caminando, que entendió que a veces, para reconstruir, hay que perderlo todo. La lluvia no había cesado desde la madrugada. Golpeaba los vidrios con una insistencia que parecía querer entrar, como si el cielo también tuviera algo pendiente por decir. Me senté en la mesa de la cocina, con la taza entre las manos. El té humeaba, pero yo no tenía prisa. Había aprendido a convivir con el silencio, con las pausas largas, con ese espacio entre lo que uno siente y lo que uno hace. Raúl había dejado sobre la encimera un pequeño sobre de papel madera. Lo abrió, despacio, casi con ceremonia. Sacó una copia del Nuevo Testamento, el documento que oficialmente excluía a Elena y a Matías de todo. Lo firmaste con una serenidad que me dio miedo, Regina, me dijo cuando lo llevamos al notario. No era miedo, le respondí. Era certeza. Lo que me ataba ya no era amor, era el peso del hábito. Y decidí cortar. Habían pasado 3 semanas desde el juicio. 3 semanas sin llamadas de Elena, sin gritos, sin mensajes dramáticos de Matías. Pero eso no era paz, era espera. Sabía que volverían. No porque me amaran, porque no sabían existir sin controlar. Y volvieron. Una mañana, la cámara del portón captó su auto estacionado al frente. Elena bajó primero. Llevaba el cabello recogido, el mismo abrigo verde que heredó de mí años atrás. Matías se quedó en el asiento del conductor, nervioso, moviendo las manos como si ensayara lo que iba a decir. Antonia no estaba. No la traían desde hacía meses. Ya no era útil para ellos. Apreté el botón del portón para evitar que tocaran el timbre. Aparecí en la pantalla. Elena alzó la vista, sorprendida. Yo llevaba el cabello suelto, el rostro limpio, los ojos firmes. «Mamá», empezó. «Necesitamos hablar. Ahora no es un buen momento», le respondí sin levantar la voz. «No puedes hacernos esto», dijo Matías desde el auto. «Es tu familia». Me quedé en silencio unos segundos. Luego contesté. «Precisamente por eso. Porque alguna vez lo fueron. Hoy elijo no permitir más daño». Cerré la comunicación. Los vi desde la ventana. Elena lloraba. Pero no de tristeza, de furia, de impotencia. Matías golpeó el volante. Se fueron sin decir más. Ese mismo día recibí una carta, sin remitente, pero reconocí la letra de Matías. La abrí con calma. Era una amenaza velada. Decía que si seguía con esas acciones legales, iban a revelar cosas del pasado que podrían afectarme socialmente. Me reí. No porque no doliera, sino porque no sabían quién era yo ahora. El pasado ya no me avergonzaba. Lo había transformado en aliento. Raúl me ayudó a redactar la respuesta legal. Incluimos las amenazas, las fechas, las grabaciones, las transcripciones de llamadas. Todo estaba documentado. No había espacio para el chantaje. La ley estaba de mi lado, pero más aún, mi conciencia.
Una semana después, la directora del colegio de Antonia me llamó. Quería saber si podía pasar a buscarla. Elena no había aparecido, Matías tampoco. Era la tercera vez en el mes. Fui sin pensarlo. Al llegar, Antonia corrió hacia mí como si volviera a respirar después de días sin aire. «Abuela, ¿puedo quedarme contigo un tiempo?» No pregunté más. La llevé a casa, preparé chocolate caliente y encendí la chimenea. No hablamos esa noche. Nos acostamos en silencio, las dos entendiendo que algunas heridas no necesitan palabras, solo espacio. Días después, Raúl volvió con un sobre más grueso. Lo dejó sobre la mesa del comedor. «Esto te pertenece», dijo. Lo abrí. Eran los documentos finales de la venta de la casa. Esa casa, la que me recordaba cada rincón invadido, cada gesto desvalorizado, cada almuerzo fingido. La vendí sin anunciarlo, sin preguntar, sin consultar a nadie. Lo había hecho en secreto, guiada por Raúl, usando una cláusula que me protegía como única propietaria viva. «¿Dónde irás?», me preguntó él. «A un lugar donde nadie me recuerde por lo que aguanté, solo por lo que decidí». Empaqué poco. Guardé fotos de Alfredo, los dibujos de Antonia, mi diario, una chaqueta que él me regaló y una pequeña planta de lavanda que siempre me acompañó en los peores días. Todo lo demás lo dejé. Lo material ya no me definía. Me mudé a un pueblo a 3 horas, un lugar sin pasado, sin rumores, un lugar donde nadie me llamaba la madre de, la suegra de. Allí era solo Regina. Solo eso. Y era suficiente. Antonia venía cada 15 días. Me abrazaba con esa mezcla de ternura y admiración que solo los niños honestos pueden sentir. Le enseñé a plantar, a cocinar pan, a distinguir los cantos de los pájaros. Un día me dijo: «¿Sabes por qué me gusta venir aquí, abuela?» «¿Por qué, amor?» «Porque aquí no tengo que fingir que estoy bien». La abracé. No lloré. Pero algo se deshizo dentro de mí. Un nudo antiguo, un eco de todas las veces que yo tampoco pude decir que no estaba bien. Raúl vino de visita un domingo. Trajo una caja de madera. La puso sobre la mesa con solemnidad. «Es de Alfredo. La guardé para el momento adecuado», dijo. La abrí. Dentro había cartas, escritas por Alfredo antes de morir. Sabía que algo no estaba bien en la familia, que yo callaba demasiado, que me perdía entre las necesidades de los otros. En una de las cartas escribió: «Regina, cuando ya no estés para todos, quizás descubras que siempre fuiste suficiente para ti. Te amo, pero deseo que un día también te ames tú». Me quedé sentada mucho rato con esa carta entre las manos. Era como si Alfredo me hablara desde la eternidad, como si siempre lo hubiese sabido, como si siempre hubiese esperado que yo me viera. Esa noche dormí profundo. No soñé con Elena, ni con Matías. Soñé conmigo, caminando por un campo abierto, sin paredes, sin relojes, sin voces ajenas. Por primera vez en décadas, no esperaba que sonara el teléfono. Y no sonó. Pasaron los días en ese refugio que había construido con paciencia y cuidado. No era solo la casa nueva ni el aire limpio del campo. Era el espacio que había ganado para respirar sin miedo, sin mentiras ni grietas invisibles. Antonia se había convertido en mi luz en medio de tanta oscuridad. Su mirada clara, libre de juicios y máscaras, era el puente que me mantenía anclada a la esperanza. Sin embargo, sabía que la tormenta seguía ahí, al otro lado del mundo que había dejado atrás. No era ingenua. Elena y Matías no se rendirían tan fácilmente. Cada silencio de ellos era una cuenta regresiva para un nuevo intento de control o manipulación. Una tarde,
Mientras preparábamos galletas en la cocina, Antonia me preguntó: «Abuela, ¿crees que alguna vez mamá entenderá lo que nos hizo?». Suspiré, con la mezcla de tristeza y amor que me acompañaba siempre cuando pensaba en Elena. «No lo sé, mi amor. A veces las personas solo entienden cuando pierden todo lo que creían tener». Ella asintió, con esa sabiduría que parece no pertenecer a su edad. Al caer la noche recibí una llamada inesperada. Era Raúl. Su voz tenía ese tono grave que alertaba. «Regina, tienes que venir. Es urgente». No pregunté más. Tomé mis llaves y salí sin apagar las luces. La carretera parecía infinita, y cada kilómetro que avanzaba sentía que me acercaba a un campo minado emocional. Cuando llegué, Raúl me recibió con la mirada intensa. «Han descubierto que vendiste la casa», dijo con voz baja. «Elena y Matías están furiosos. Dicen que es ilegal, que deben recuperar ese lugar porque les pertenece». Negué con la cabeza. «No les pertenece nada. La casa siempre fue mía, y la vendí antes de que pudieran tocar ni una sola pared». Raúl me entregó una carpeta con documentos y pruebas. Habían intentado iniciar un proceso legal para anular la venta. Usaban argumentos endebles, manipulaciones emocionales, promesas falsas. «Lo mejor es que te mantengas firme», me aconsejó. «No caigas en provocaciones». Volví a mi casa, sentada frente a la ventana, viendo cómo las luces del pueblo se apagaban una a una. Pensé en Alfredo, en lo que nos había enseñado sobre la fortaleza silenciosa. Al día siguiente, apareció un mensaje en mi teléfono. Un video. Elena, con lágrimas, falsas, hablaba de injusticias, de abandono, de una madre fría que no la entendía. Matías se sumaba con palabras calculadas, pidiendo comprensión y perdón público. La comunidad se dividió. Algunos apoyaban a la hija, otros a mí. Pero el daño ya estaba hecho. El juicio social era una nueva batalla. Me encerré en la calma, en la serenidad que había construido piedra a piedra. No respondí a nada. Dejé que las horas pasaran y preparé un plan. Antonia, con su inocencia, me preguntaba cada noche si algún día todo volvería a ser como antes. Yo le decía la verdad, que a veces asusta más que la mentira. «Nada será igual, cariño, pero podemos crear algo nuevo, más fuerte». Poco a poco, las redes sociales, los mensajes, los llamados dramáticos, se convirtieron en ecos vacíos. Yo tenía pruebas, documentos y una voluntad férrea. Raúl me ayudaba a mantener el control de cada paso, de cada movimiento. Un día, cuando menos lo esperaban, recibieron la notificación definitiva. El proceso legal contra la venta de la casa había sido rechazado. No solo eso. La jueza había ordenado que Elena y Matías se abstuvieran de acercarse a la propiedad, ni a mí bajo amenaza de multas y sanciones. Esa noticia fue el primer golpe real que les di sin levantar la voz. Pero la verdadera batalla no era contra ellos, sino contra el miedo que aún me acechaba en las noches. Por eso, decidí abrirme hacia Antonia. Le conté historias de Alfredo, de mi juventud, de las decisiones que me hicieron la mujer que era ahora. Ella escuchaba atenta, sus ojos grandes y húmedos. «Abuela, cuando escucho esas historias, siento que puedo ser fuerte también», me dijo una tarde, mientras plantábamos flores en el jardín. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Esa pequeña semilla de esperanza crecía con cada palabra que compartíamos. Mientras tanto, Elena y Matías intentaban nuevas tácticas. Un día, apareció un video con Antonia, filmado en secreto, donde se le escuchaba decir que quería vivir con su madre. El video circuló rápidamente y muchos se conmovieron. Pero lo que ellos no sabían era que había grabado todo. El testimonio de Antonia, su voluntad real, sin ediciones ni manipulaciones.
Con esa prueba, junto con el apoyo legal de Raúl, iniciamos un proceso para que Antonia pudiera elegir dónde vivir. Ella decidió quedarse conmigo, lejos de las mentiras y la violencia, silenciosa. Cuando Elena se enteró, la rabia explotó en una confrontación directa. Vinieron a la casa sin aviso. Gritaron, lanzaron amenazas, intentaron intimidarme. Pero esta vez no temí. Los recibí con calma, con una mirada que decía que no había vuelta atrás. «No se trata de ustedes», les dije. «Se trata de Antonia, de su bienestar. Y eso es lo único que importa». La furia de Elena se convirtió en llanto desconsolado, y Matías, resignado, comprendió que no tenían poder sobre mí. Después de esa noche, todo cambió. Las amenazas cesaron, los gritos quedaron. En el pasado, Antonia y yo vivimos en paz, y yo, en esa paz, encontré la fuerza para cerrar capítulos que creía abiertos para siempre. Cada mañana, cuando el sol pinta de dorado el jardín, recuerdo la promesa que Alfredo me hizo en sus cartas, que aprendiera a amarme. Hoy, mientras veo a Antonia correr entre las flores, sé que ese amor comenzó en el silencio, un amor que no necesita gritos para existir, un amor que se construye con paciencia, con decisión, con la verdad inquebrantable de una mujer que, finalmente, se encontró a sí misma. La calma que había encontrado no era una derrota, sino una tregua estratégica. Elena y Matías, aunque vencidos en la batalla legal, no habían abandonado la guerra silenciosa que libraban desde las sombras. Sabía que debía estar alerta. La paz, a veces, es solo la antesala del próximo asalto. Por eso me mantuve firme, pero vigilante. Raúl seguía siendo mi apoyo incondicional, la voz de la razón en medio del caos. Él había conocido a Alfredo desde hacía años y entendía que el legado de mi esposo no podía quedar manchado por la codicia y el egoísmo. Juntos, revisábamos documentos, recibíamos notificaciones y nos preparábamos para cualquier eventualidad. Antonia era mi faro. En ella veía reflejada la posibilidad de un futuro distinto, libre de engaños y manipulaciones. La nieta, con su mirada limpia y su amor incondicional, me recordaba cada día que la fuerza de una familia no siempre reside en la sangre, sino en la confianza y el respeto. Una tarde, mientras el sol caía en tonos dorados sobre el jardín, Antonia y yo compartíamos un té en la vieja mesa de madera. Ella jugueteaba con una pequeña planta que habíamos sembrado juntas, un símbolo de nuestra nueva vida. Fue en ese momento cuando sentí la presencia de Raúl detrás de la ventana, observando en silencio, guardián invisible. «Abuela, ¿crees que mamá alguna vez podrá cambiar?», me preguntó con voz suave, sin dejar de mirar la planta. Tomé su mano, apretándola con ternura. «Elena es una historia que aún está por escribirse», respondí. «Pero nosotras escribimos la nuestra, y esa es la que importa». No hubo más palabras. La complicidad entre nosotras era un refugio que nadie podría romper. Sin embargo, la tranquilidad se quebró una noche cuando recibí un mensaje anónimo en el teléfono. Era una foto de la antigua casa, la que ya no me pertenecía, con una sombra oscura en la ventana. Mi corazón se aceleró y una oleada de recuerdos dolorosos inundó mi mente. Sabía que era una advertencia, un intento de infundir miedo. No respondí. En cambio, llamé a Raúl y le pedí que reforzara la seguridad alrededor de Antonia y de mí. No podía permitir que el miedo volviera a gobernar mi vida. Los días siguientes fueron tensos. Elena y Matías continuaban con sus maniobras, esta vez intentando involucrar a Antonia en sus juegos. Pero la niña, protegida por un amor genuino y sincero, resistía con valentía. Un domingo por la mañana, mientras preparábamos el desayuno, Antonia se acercó con una carta en la mano. La había encontrado en el buzón, sin remitente,
pero con una caligrafía familiar. La abrí con cuidado y leí en voz baja: «Si no fuera por tu casa, ni siquiera necesitaríamos que estés aquí». Sentí que el mundo se detenía por un instante. Las palabras resonaban como un eco frío y despiadado, un veneno dirigido directamente a mi corazón. Pero esta vez no hubo lágrimas ni desesperación, solo una sonrisa serena y desafiante. «No», lloré. Solo apreté la carta y miré a María Antonia. Le dije: «Ellos creen que esta casa nos define, pero lo que nos define es lo que construimos juntas, aquí y ahora». A partir de ese día comencé a actuar con más determinación. Cada movimiento era calculado, cada palabra medida. No era solo una cuestión de defender un patrimonio, sino de recuperar mi dignidad y el respeto que me habían arrebatado. Con la ayuda de Raúl, reuní todas las pruebas necesarias para iniciar un proceso que cortaría definitivamente los lazos tóxicos que me ataban a Elena y Matías. No solo se trataba de la casa, sino de la herencia emocional que ellos intentaban usurpar. La noche que envié los documentos al abogado fue una de las más importantes de mi vida. Cerré los ojos y respiré profundo, sintiendo el peso del pasado desprenderse de mis hombros. La justicia silenciosa que había esperado durante tanto tiempo comenzaba a tomar forma. Mientras tanto, Antonia se convirtió en la mensajera de esa nueva esperanza. Su inocencia y amor puro rompían las barreras del resentimiento y el dolor. Una tarde, en el jardín, ella me dijo: «Abuela, un día escribiré nuestra historia para que nadie olvide que el amor siempre gana». Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, pero no era de tristeza. Era la liberación de años de silencio y sufrimiento. Los días se fueron convirtiendo en semanas y las semanas en meses. La batalla legal avanzaba y con ella la certeza de que la verdad prevalecería. Elena y Matías intentaban desesperados reescribir la historia con falsas acusaciones y manipulaciones, pero yo estaba preparada. Cada carta dramática, cada amenaza vacía, era recibida con calma y pruebas irrefutables. Raúl estaba a mi lado en cada paso, firme como siempre, recordándome que la fortaleza no se mide en gritos, sino en acciones. El momento del enfrentamiento final llegó una mañana fría de otoño. Elena y Matías se presentaron en la puerta, esta vez con un semblante diferente, cansados, derrotados, pero aún tratando de aparentar control. «Regina», dijo Elena con la voz quebrada, «esto no termina aquí. La familia es lo único que importa». Miré a Matías, luego a Elena y finalmente a Antonia, que me observaba con una mezcla de orgullo y esperanza. «La familia también duele cuando es falsa», respondí. «Pero yo elegí mi familia, y es esta», dije señalando a Antonia y a Raúl. «No necesito su mentira ni su manipulación». Dieron media vuelta y se alejaron, sabiendo que habían perdido algo que nunca podrían recuperar: mi confianza y mi respeto. Esa noche me senté en el porche, mirando las estrellas. Antonia se acurrucó a mi lado y Raúl encendió un cigarro con tranquilidad. «Lo lograste, Regina», dijo. «Lo que parecía imposible, ahora es realidad». No respondí, solo miré al cielo y susurré: «Nunca más». La victoria no se gritó en un tribunal ni en una multitud. Se vivió en el silencio de una mujer que aprendió a protegerse y a quererse. El amor que nos une, Antonia y yo, es un lazo indestructible que ninguna mentira podrá romper. Y así, mientras el mundo seguía girando, yo finalmente encontraba la paz que Alfredo siempre creyó que merecía. La madrugada había caído sobre la ciudad, pero en mi pequeño refugio, la luz tenue de una lámpara de mesa se mantenía encendida. La casa, aquella que una vez fue un campo de batalla invisible, ahora respiraba calma, como si entendiera que su dueña
Había encontrado un nuevo lugar en el mundo. Cerré la puerta con suavidad. El eco resonó leve, un sonido que parecía marcar el fin de un capítulo y el inicio de otro. Sentada en el sillón del salón, con la mirada fija en la ventana, dejé que la brisa nocturna acariciara mi rostro. Afuera, la luna era una testigo silenciosa que iluminaba el jardín, donde Antonia dormía plácida, envuelta en su manta favorita, ajena a las tormentas que habíamos atravesado juntas. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y nostalgia que me recordaba que cada cicatriz tiene su historia y cada historia merece su paz. Recordé a Alfredo, su risa grave y sus manos firmes que siempre sostuvieron las mías en los momentos difíciles. Su partida había dejado un vacío que pensé que nunca podría llenar, pero esa ausencia también me había enseñado a encontrar fuerza en la soledad, a no depender del reconocimiento de otros para existir. Él, que siempre creyó en mi dignidad, estaría orgulloso de la mujer que me había convertido. Raúl, mi aliado inquebrantable, había vuelto hacía unas horas después de cuidar de Antonia durante el día. Él había sido un faro constante, el guardián de mis secretos y el testigo fiel de mi renacer. Su amistad era un regalo silencioso que nunca subestimé, porque en los momentos en que las palabras faltaban, su presencia hablaba por sí sola. Mientras el reloj marcaba las horas con su tic-tac pausado, saqué de la mesa un viejo documento que había guardado celosamente. El testamento modificado que declaraba mis últimas voluntades. Lo contemplé. Las letras manuscritas temblorosas pero firmes, un símbolo de mi victoria silenciosa. No había gritos ni celebraciones ostentosas, solo la certeza tranquila de quien sabe que ha recuperado lo que es suyo por derecho y por alma. Encendí una pequeña vela en la mesa y coloqué el papel delante de mí. Con un gesto solemne tomé un encendedor y acerqué la llama al borde del documento. Vi cómo el papel empezaba a quemarse lentamente, dejando volar cenizas que parecían llevarse con ellas el peso del pasado. No lloré. Solo respiré profundo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba completa. La mañana siguiente despertó con la luz suave del amanecer, filtrándose entre las cortinas. Antonia fue la primera en bajar las escaleras. Sus ojos brillaban con la inocencia que nunca dejaría que perdiera. Me abrazó con fuerza y susurró: «Abuela, todo está bien ahora. Estamos libres». Sonreí, sintiendo que esa libertad no era solo física, sino también espiritual. Habíamos atravesado el fuego y ahora podíamos florecer en paz. Mientras preparábamos el desayuno, una sensación de renovación inundó la casa. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el canto lejano de los pájaros, un concierto natural que celebraba la vida misma. En ese instante, supe que la verdadera herencia no era la casa ni el dinero, sino la fortaleza que habíamos construido juntas, generación tras generación. Raúl llegó con su habitual sonrisa calmada y se sentó a la mesa. Sus ojos mostraban respeto y cariño, y levantó su taza en un brindis silencioso. «Por ustedes», dijo, «por las mujeres que luchan sin ruido y ganan sin estruendo». Elena no apareció. Su ausencia ya no era un golpe, sino un alivio. Ella había elegido un camino que no era el nuestro, y yo había elegido dejarla ir sin rencores, con la esperanza de que algún día comprendiera que el amor no se impone ni se manipula. Esa noche, mientras el cielo se teñía de un azul profundo, me senté en el porche con Antonia, viendo cómo las estrellas comenzaban a parpadear una a una. Ella, con la mirada fija en el firmamento, me preguntó: «Abuela, ¿qué es lo que más te ha enseñado esta historia?» La miré, tocando suavemente su cabello. «Que la vida es como este cielo», respondí. «A veces se nubla, parece que todo se pierde en la oscuridad, pero siempre,
siempre, vuelven las estrellas, y con ellas, la esperanza. Guardamos silencio, compartiendo un instante de complicidad que no necesitaba palabras. La casa a nuestro alrededor era un santuario renovado, testigo de una batalla ganada no con furia, sino con paciencia y sabiduría. Cuando la brisa nocturna trajo consigo el aroma de la tierra mojada, supe que había llegado el momento de cerrar el último capítulo. Me levanté. Caminé hacia el armario donde guardaba los recuerdos más dolorosos y con una calma profunda cerré la puerta de golpe. Esa puerta, igual que mi pasado, quedaba sellada para siempre. Apagué las luces, dejando que la oscuridad abrazara la habitación. Y en ese silencio pleno, supe que la victoria más grande no es la que se escucha, sino la que se siente en el alma, porque ellos nunca más tocarían mi nombre, y yo nunca más volvería a ser aquella mujer invisible.